¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Talento de Nada. El podcast más cambiante que el gabinete de ministros en Perú en el 2020. O sea, ¿eso quiere decir que vamos a ir cambiando de formato cada capítulo? ¿O cómo? Claro, así es, justamente lo que pasó esta semana, formato nuevo. Formato nuevo. A ver, cuéntanos, ¿cómo va a ser el formato nuevo? Ilústranos. Bien, este nuevo formato no sé, porque nos dio la gana de cambiar. Ah, ya. Vamos a ir contando alguna historia, algún hecho que haya sucedido y a la vez reaccionando, ¿no? Uno de los dos va a ir leyendo y a la par los dos vamos reaccionando sobre lo que ha pasado y qué tal nos parece, ¿no? Nuestra humilde opinión. Nuestra humilde. Claro, sí. Vamos a contar una historia X de cualquier índole, pero esta vez hemos escogido una historia de un criminal, un perverso. Así que si eres un poco sensible, cuidado, De un payaso. de un payaso. Bueno, ¿comenzamos o cómo es la historia? ¿Quieres contar algo de tu vida? No, comienza, no. Ya comienzo. Ya. Vamos a hablar de John Wayne Gacy, el payaso asesino con un cementerio de niños en el garaje. Si eres gente pudiente, garage. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre era alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos. Ahí está, Comenzamos pero perfecto. ahí está, pero Ah, ya es suficiente, ya no hay más. se cerró la historia, ya no hay más que Y hablar. Ya por eso, podemos- y por eso fue asesino, ya y está. por Bueno, gente, punto. nos vemos. La película más rápida de la historia. Él no iba a ser excepción, lo menospreciaba y golpeaba sin cesar, llamándolo marica o mariposón. O sea, premio mayor, papá del año. Cagó. Ya, a ver, una cosa es que te digan, ¿no? Como que, ya no seas chivo, ¿no? Hazlo. Claro, Pero que sea o vuélvete mariposón. hombre, una cosa así, ¿no? Ya, Pero que vea, te diga marica de mariposón. frente. Bueno, y el más cagón de tus amigos te dices. Sí. Esto resultará en algo importante en su historia, ya que las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos sexuales que sufrió con 9 años por parte de un amigo de sus padres y de los que jamás se enteraron. La lotería se sacó no solo del viejo, también el amigo. Estaba premiado. Por todo lado le caía. John pensó que le culparían de lo ocurrido, de ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio le acosaban, un bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo. A todo ello se sumaban sus constantes problemas de salud. Sufría importantes mareos. Esto apuntaba a dos posibles factores. El accidente que tuvo con 9 años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y las fuertes palizas que le daba su padre después de que la U perdía su partido. Bravo, ve su viejo. No aguantaba, puta Ah, que pero se... a este pata le ha pasado todo, todo lo malo que ha podido pasarle, ¿no? Su Claro, mamá lo maltrataba, le hacían bullying en el cole, ha tenido accidentes al otro día. claro, o sea, Pobrecito. no fue un buen comienzo de vida, ¿no? Si haces creer de que tu infancia fue mala, bueno, piensa en John Wayne. Entonces todo esto se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. O sea, esa más, o sea, ya. Aparte que le sacaban la mierda, estaba cagado ya mentalmente. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata en su localidad. Pero de nuevo se topó con la desaprobación del patriarca. No podía soportar que su hijo estuviese en el bando contrario, ya que él era republicano y conservador. Así que John puso tierra de por medio y se desvinculó de la familia. La mejor decisión que pudo tomar, creo. Pero, pero está bien, justo se volvió político, ¿no? Por todo el problema que tuvo en la cabeza. Está bien, sí le iba Ah, la carrera. sí, Sí le entonces, iba. uno de los requisitos es estar cagado en la Era cabeza. el único rumbo que podía tomar su vida, pues no No podía podía hacer más. nada más. A sus 18 años aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. O sea, ya de la vida le decía, "Ya, mira, te sacamos la mierda desde chiquito. Luego te metemos como político y después si no funcionó te metemos a trabajar con muertos". O sea, ese rumbo ya estaba. Pobrecito. O sea, uno se pone a pensar qué va a ser de grande. Él ya lo tenía clara ya. Desde un principio. Se pasaba los días rodeado de cadáveres, a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que, cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Ah, Ya, comenzamos fuerte.
solo para cuando le entraban los remordimientos, un conflicto interior que atajó regresando a casa. Allí se graduó en una escuela de negocios. O sea, era vivo. Trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield conoció a su primera esposa, Marilyn Myers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro. Acá comienza lo bravo, dice, Sí. pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Acá comienza a salir el mariposón, el Gacy. Claro, después de que tanto su viejo le decía, en algún momento de repente ya no. Ya hasta el apellido le regaló. Gacy. O sea, ya fácil su viejo de repente era el verdadero mariposón, pero ya lo El quiere verdadero meterse. Gacy. Claro, no dicen que algunos padres tienen sus sueños frustrados y los quieren sacar con sus hijos. Era Don Gacy y el Gacycito. Gacy Jr. Gacy. Ya. Estas encontraron salidas al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo. Como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era una fachada. O sea, era, ¿cómo se les dice? Creo bipolares, ¿no? Los que, como Alan García, creo que te muestran una faceta, pero por detrás son otra cosa. Era fachada igual que su esposa. Facherito, Pantalla nomás. fachero. Con el tiempo, esta institución se vio inmersa en actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía o el intercambio de parejas. Gacy, uno de los más asiduos, incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club, donde acudían meretrices y adolescentes con ganas de alcohol. Meretrices. Claro, o sea, dentro de toda la finura, al estatus, Claro. no es prostituta, es meretriz. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones sexuales. O sea, algo más a su CV, ¿no? Pederasta. Anotado. La primera víctima fue Donald Burgess, de 15 años, al que engañó diciendo que le pondría una película triple X. Ah, 15 Claro, años. a ver. Claro, ya estamos hablando, a ver, no nos han dicho la fecha, pero más o menos creo que era 1970, por ahí, ¿no? ¿A qué era Ya. lo más cercano que podías tener a la pornografía en esa época? ¿Tu revista Playboy? Sí, tu Que a los- revista. que a los No sé si 15 habría algunas cintas de repente. Claro, a los 15 años más yuca, de repente ahí, ¿no? La curiosidad mató al gato, güey. Tal vez mató algo más. Nada más llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald. Puta, o sea, ni siquiera, por lo menos dame un beso, ¿no? De frente me emborracha ya. Puso la cinta pornográfica y le presionó para que le practicase sexo oral. O sea, vaso. Ay, la mierda. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abusos sexuales. Sí, buen mínimo, ¿no? Y eso, o sea, si viene mi hijo y me cuenta eso hoy, le rompo todo el kiosco al huevón eso. Un balazo le meto. Claro. De frente. O sea que, bueno. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas, o sea, cara de palo todavía, y de una estrategia para desprestigiarle políticamente. Esto porque el padre de Donald era su rival en la Cámara Junior. Ah, Se fue y les dijo, demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Claro, o sea, ya estaba jugando políticamente, acá todo sirve, todo lo que puedas usarlo. La mía, la actualidad política nomás. Ni siquiera te voy a decir de qué país, del que quieres. No le sirvió de nada, y menos cuando contrató a un matón para dar una paliza a Donald. Esta idea se le volvió en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica, que dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. Ya por las huevas, tanto jueguito, tanto de que no, yo, está loco. Está loco. De hecho, el delincuente sexual se declaró culpable de mantener sexo oral con Donald, pero una vez más echó la culpa a la víctima reseñando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. Claro, como buen vecino, ¿no? Como buen samaritano. O sea, el chibolito fue a buscarlo y le dijo, por favor, déjame hacerte un... Claro, le tocó la puerta y le dijo, ¿pete? Sí. Sale. ¿Quieres? Bueno, no me puedo... ¿Quién se niega un pete todavía? Y si era pederasta, más todavía, ¿no? El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, Iowa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos.
Sí, bueno, creo que Sí, está bien. lo que mejor le pudo pasar a esa familia, creo. Claro. Como ocurre con este tipo de presos de naturaleza sexual, el presidio para John fue como un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizá por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. O sea, Justo, o sea, 18 meses de los 10 años en total. se la llevó fácil. O sea, precio ejemplar era. Sí, claro, fue unas vacaciones, ¿no? Como para ahí. Es Que la gente que se bueno, olvide. también allá en la cárcel, puro hombre, y a este le gustaba. Ah, claro, ahí no Supongo que habrá cuentan, hecho ¿no? un par de favorcitos Claro, para ser ejemplar. de repente lo peinaron, ¿no? Y no en la cabeza necesariamente. Tras este periodo entre rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Compró una casa en Norwood Park Township e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. O sea, este hombre Mil trabajaba de oficios. todo, claro. O sea, a ver, comenzamos de que se había caído de cabeza o de repente se le habían reventado palos y tenía coágulos que no podía concentrarse. Pero sin embargo, el huevón entró a la política, hombre de negocios, Se que se puso a sabía chambear en una funeraria, estudió claro, negocios, trabajó algo, en cocinero claro, algo en y KFC ahora en la también. construcción. Ah, bravo, ¿ah? Mil oficios el hombre. Está bien, un hombre trabajador, Claro, luchador. para ver que no, nada es impedimento. Así seas un enfermito y tengas problemas en la cabeza, puedes ser lo que quieras. Claro. Ya. Allí contactó con una amiga del instituto, Carol Huff, con quien se casó en segundas nupcias. Uy, acá Carol. Pucha. Ah, su cara. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien, pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Va, denuncias y luego te das para atrás. Cagón, ¿ah? Corralón, tira la piedra, esconde la mano. Claro, cagón. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel y sus oficiales de la condicional se quedaron al margen. Nadie les informó al respecto. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. El depravado inventó una imagen íntegra y honorable disfrazado de Pogo el payaso para actuar ante los niños. O sea, a ver, dentro de todo hay que decir que el hombre era muy inteligente, ¿eh? Ah, O no, sea, sí, o dentro de sea, todo... sí la sabía hacer bien, pero no sé, o sea, si la comunidad no sabía por ahí que ya tenía un proceso, ¿no? Por haber tenido el incidente con el niño de 15 años y se vuelve payaso, ¿qué lo vas a contratar para la fiesta de tu hijo, pues, ¿no? Claro, pero dijo que se fue a la otra parte de la ciudad. A ver, estamos hablando que puede ser una ciudad grande, tal Ah, vez. verdad, se fue, ¿no? Claro, y luego se Claro. disfraza. De repente salía por ahí, ¿no? Abría su canal de YouTube, te decía, bota tu ga. Y de la nada, te venían todos los chivolos y lo perseguía. Todo lo compaginaba con su afiliación al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta presencia a nivel local. Tanto es así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalind Carter, la que fuera primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter en 1978. Farandulero. Claro, ya sabía, pues, no te digo inteligente, ahí sabía con quién Tenía rodearse. contactos el Claro, lío. a quién le pone codo a codo con quién. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria. Para John Gacy, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Ah, acá ya tenía el récord ya, o sea, ¿a qué hora? O sea, no cuenta eso, eran 30 niños. Vamos 30 contando. kills. Ya está, ya Rampage. Ya estaba bravo ya. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, el cual estaba usando para untar mantequilla en una tostada, le asestó varias puñaladas en el pecho. A ver, ¿Cómo ¿vamos? crees que te... A ver, no, ¿Cómo te va a antes de... atacar con un cuchillo para untar mantequilla? Dije. Ya, pero regresando a eso, a ver, estamos hablando que el chico tenía 16 años. Estamos bien, que antes era una época más inocente y todo, pero, o sea, ¿cómo te vas a la casa de un extraño a dormir También, todavía? a dormir. Te Sí, levantas pues. y desayunas todavía. O sea, no sé, a ver, a mí me ha pasado que me he quedado dormido en casa ajena y si el anfitrión, ¿no? O sea, de la casa no se levanta, yo no salgo, yo no Ah, desayuno. claro, no, te quedas Ah, encerrado. Y es un claro, momento incómodo, ¿no? Porque te claro, quedas estás, en tu pata y tú te despiertas antes, no sabes qué hacer, te quedas ahí nomás hasta que alguien te diga, oye, claro, claro, quieres meterte ahí tu achicadito, quieres comer algo, nada,
Cagado hasta que Te alguien se levante. aguantas. Y si es domingo, cagaste, peor todavía. Entonces, después de esto le creía que le iban a matar a Con un mantequillas. cuchillo de untar, ¿ves? Luego de las puñaladas, Gacy tuvo un orgasmo. Uh. Ver, ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Ah, Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. O sea, era un... Se hizo, continuemos. El modus operandi era siempre el mismo. Engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo. Ah, este es criminal de película. Luego los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba mediante el número de la soga. Te estarás preguntando, ¿qué es el número de la el número de la soga, mi soga. querido Richard Nixon? Pues esta Efectivamente, técnica doctor. consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello mientras lo presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez muertas, las enterraba en su cochera. A ver, qué tal jardín tenía este hombre? Ya debía poner que era un cementerio mejor. Qué falta. Algunas de las violaciones y asesinatos se volvieron más frecuentes con su segundo divorcio. Ah, ya, entonces... ¿cómo era? ¿Cómo no Carol, se va a creo, ¿no? divorciar? Ya, Carol Sí, también. Carol. Liberada, check. Los últimos, incluso con pocas semanas de diferencia. Uno de los casos que propició la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Reichnal, al que Gacy secuestró, drogó, agredió sexualmente, bueno, el mismo modus operandi, utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público en 1978. Ah, No, acá es ya que no lo se le dejó llenó la encerrado. cochera, pues. Se le llenó, ya estaba Ah, ya cuete. estaba, ya estaba cuete. Ya no había espacio. Ya, pero en el parque, pero afuera nomás, ¿o Ya, qué? pero compró el parque y ya dijo, "Ah, acá tengo para más gente". Y empezó. A él buscaba estadía como por jardín, como para ver dónde los enterraba. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades, estaba vivo, para denunciar lo ocurrido, pero lo ignoraron. Aquí empezó su propia batalla personal para dar con el culpable. Rignall, o Rignall, no sé cómo se dirá, localizó el vehículo de Gacy, con el que perpetraba los raptos, y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron y aunque quedó en libertad a la espera del juicio, hombre, o sea, este queda en libertad siempre. ¿Qué poder tenía 3 de veces, creo, ¿no? convencimiento? Sí, ya es la tercera, creo. ¿Qué poder de convencimiento tiene como para que lo dejen así nomás? Bueno, la policía lo tenía en el punto de mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. Basta, ya ni siquiera se esperaba. ¿Qué policía, no? O sea, dijo ya 3 veces que lo dejas libre, lo tienes en el punto de mira, supuestamente está con libertad condicional, y aún así sigue haciendo, y no, o sea, siquiera por prevención, algo, ¿no? Sí, yo sabía que antes, o sea, la policía como si eras prostituta, homosexual o menor de edad, creo que simplemente no te hacían caso. O sea, como que archivaban tu caso y ya, no, como que no valía tu testimonio o algo por el estilo. No estoy seguro, creo algo así había Ah, escuchado. Entonces puede ser, ¿no? De repente que la misma gente que te acusa no son niños o yo qué sé. Como que no le das mucha y ahora es al importancia. revés, ¿no? Si eres prostituta, homosexual o menor de edad, te hacen más caso. Claro, ahora es al revés. Si eres blanco, heterosexual, de un nivel socioeconómico un poco elevado, que estás trabajando, estudiando, no. Vete. Ah, No eres minoría, no se puede hacer nada contigo. Sí, el tiempo cambia, el mundo cambia. Esta vez secuestró a Robert Pist, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que tras interrogarlo se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. O sea, a ver, ya tienes 1000 denuncias, tienes sospechas y todo. Métele un poquito de ganas, pues, ¿no? Al caso, por lo claro. menos. Ok, ahí, no, míralo, chequéalo un poco más. Bueno, con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso, por fin, y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, su ropa, sus joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastía.
o pederastia. Si lo hubieran hecho un poquito antes, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? Claro, mira nomás ahí, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, ya Claro. tenías todo ahí, o sea, a ver, ¿por qué tiene todas estas? No tiene Un sentido. pequeño allanamiento, no pasaba nada. Ya, pues no encontrabas nada, te ibas Claro, tranquilo, ¿no? es Estados Unidos y en esa época todavía la policía era Claro. dueña de todo. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaban por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesara los crímenes porque, en cuanto removieron la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cuerpos. Ahí Sí, estaba la claro, corrupción. ya estaban volviéndose árboles, ya de repente, ya tanta gente allá adentro. Un poco de agua y si había comido una manzana o algo por el estilo, ya estaba germinando seguramente. Había un total de 29, el resto los arrojó al río por falta de espacio, acá está lo que decía. Lo estoy diciendo. Se le cueteó, pero ya tenía que votar. Claro, pero ¿no has visto que en el mismo cementerio como que te hacen hasta 2, 3 pisos para meter en el mismo hueco? Sí, sí, sí. Ah, que acá no pensó a futuro. Nada mal. A mí no me alcanzó, pues. Claro, pues, si era, creo que era empresario, ¿no? No vio a futuro su trabajo de mata niños, mata jóvenes, no sé cómo se le dice. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan farragoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsa de plástico. O sea, ¿qué falta que le pusiera el nombre de la sucursal y cuánto costaba nada más? Para que no se malogre, pues. Claro, pero Para que se conserve. está empaquetado ahí en la refri. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua. Aunque, 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su madre. Pucha, o sea, Hasta su viejita le dejó ahí su claro, recuerdo. le dejó ahí el negocio en la casa. Su viejita no podía dormir y Claro, a ver, trajiste ahí abajo. claro, pero más que para su viejita, creo que para su viejo, ¿no? Después de todo el comienzo. Acordémonos quién es el culpable, ¿no? Dentro de todo. También. ¿No dicen que todo comienza en la infancia? Claro. Llegó el juicio. Se trató de desestimar la tesis de defensa alegando que Gacy no solo fue consciente de sus actos, sino que trató de borrar las pruebas que le imputaban. El tribunal tampoco creyó otro de sus surrealistas argumentos, que los homicidios fueron producto de accidentes sexuales debido a una supuesta asfixia autoerótica. Ven, puede ser uno con tu pareja. ¿De dónde sacas Claro. 33 accidentes sexuales? 29 encontrados y no sé cuántos más. O sea, Todos fueron accidentes, no. o sea, ¿cómo le gustaba a este hombre? Ya, pero igual dentro de todo, por más que sean accidentes, estaba con menores de edad. Yo creo que dentro de todo También. estaba contra la ley, ¿no? Claro. El 12 de marzo de 1980, John Wayne fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Solo esperemos que Mínimo. de esta ya no se haya librado, ¿no? Pero tuvo 10 años después para que lo condenen, prácticamente del 70 hasta el 80. Sí, exacto. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Ah, o sea, se la llevó Ah, fácil. Por lo no menos es tan ahí, antiguo, ¿ah? claro, O por sea, lo no menos, murió hace mucho. Tres años antes de que tú nazcas. Aguantaba claro. un poquito más y te tocaba a ti también, ¿ah? No, pero más o menos el rango de edad era 16, 14, 16, que Pues te esperaba, esperaba tu nazco con tiempo. 14 años. No, pero yo creo que se la llevó fácil, la inyección letal. Yo creo que por lo menos le ponía un moreno ahí que le muerda la oreja un rato. Aunque era gay, ¿no? De repente le gustaba, era premio de Le repente. gustaba, claro. Bueno, Una cortada nomás de miembro y ya está, ya a dormir. ya a dormir, se lo ponías ahí en la boca, de chupón. Por su parte, Gacy soltó unas últimas palabras a modo de maldición. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros. Ah, su conchudazo también. ¿Se fue como los grandes? Me imagino al tombo, al policía que está ahí frente para ejecutarlo. Un manazo le meto. Encima liso se pone antes de morir. Claro, pues nunca dejó. Ya dijo, ya, ya caí, ya, caigo bien ya. Y de repente ni siquiera habían más, solo por joder lo dijo. Nunca van a saber dónde están los otros. Y puede que sí, puede que no, de repente. Claro, es que, Así, pero ya lo dejas con eso en la cabeza, pues, ¿no? ¿Habrá más? esa época en Estados Unidos creo que fue la época donde pues, mataban ahí, era, Ah, eso sí, literal creo que claro. era un trabajo, creo. Salieron de todo tipo. Ah, por ahí de repente unos desaparecidos lo tomaron como que los mató este hombre, ¿no? Pero nunca encontraron sus cuerpos.
Bueno, una vez muerto les trajeron su cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiaran. Su misión, tratar de determinar si presentaba alguna desviación que justificara su instinto criminal, pero nunca llegaron a conclusión alguna. O sea, no Estaba mal encontraron ese cerebro, nada. pero nunca dijeron está mal por esto, está mal por el otro. Bueno, con esa infancia nomás, yo te digo ahorita sin ser doctor ya, todo lo que estaba mal. Claro, pero, o sea, el hecho, a ver, de estar, de estar todo mal por la infancia vivida, ¿no? Del padre que pegaba borracho y todo eso. No hay algo, ¿no? En la adolescencia, adultez que le haya también hecho cambiar. Eso es un poco raro, ¿no? Que, o sea, que te lo lleves solo de la infancia, porque normalmente la infancia es el primer paso. Luego recién, ¿no? Se comienza como que a formar ese instinto en ciertos criminales, ¿no? Y ahí nacen su modo de realizar sus crímenes, sus asesinatos. Sí, pero creo que depende más, digamos, de la personalidad de cada persona, ¿no? Porque, no sé, o sea, como dicen, alguna vez escuché, creo que, no sé, tu padre puede decir el peor padre del mundo, digamos, contigo, y depende de ti no serlo lo mismo con tus hijos, ¿no? O sea, igual hay gente que ha sufrido con sus padres, pero él con sus hijos son los mejores padres del mundo, ¿no? O tratan de serlo, por ejemplo. Claro, pero ahí viene como que la disyuntiva, ¿no? Ponte, normalmente dicen que padres gays, ¿no? Por ejemplo, están destinados a que su hijo sea gay. Ya, pero el que es gay supuestamente tuvo sus padres heterosexuales, ¿no? O sea, ¿por qué Claro. se volvió gay? O sea, como que, o sea, algunos dicen de que no tiene, o sea, que ver la infancia. No, o sea, yo Puede creo que ser que sí tiene sea que un ver, impulso. pero depende de cómo lo tomes tú, cómo lo recibas también, o sea, Claro, como dicen, personalidades hay ¿no? distintas. Si naces pobre, es culpa de tus padres, si mueres pobre, es culpa tuya, ¿no? O sea, tú puedes siempre cambiar tu destino, ¿no? Claro, es cierto, pero ¿cómo te das cuenta que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal? Luego vemos, por No ejemplo, sé. ahora en estos tiempos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Lo de los chicos, lo que hablamos el podcast pasado, ¿no? De los chicos que les hacían bullying, simplemente entraron a agarrar plomo a todos los compañeros. Claro, es Y creo que que una serie de eventos desencadenan en esto, o sea, no, o sea, no estoy justificando ni nada, pero es como que, como el patrón, ¿no? Hay gente que ha pasado esto en su infancia o que ha sufrido en el colegio, en la escuela y termina siendo uno de los criminales, ¿no? claro, yo diría, como te digo, que es un impulso, o sea, es como una patadita, ¿no? Ya tú ves si la haces. Yo te digo Claro, que me ajá, parece, me exacto. parece raro, o sea, todo lo que hemos leído de la historia de este hombre, que no haya habido algo más, o sea, algún detonante extra. O sea, a ver, dice que tuvo divorcios, ¿no? Pero si era homosexual, como que pues, igual yo creo que le No daba, creo que le ¿no? importe. Claro, yo creo No, que era algo pero, irrelevante. o sea, digamos, y a partir de los 18 en adelante, como que no le pasaron muchas cosas malas, pero antes yo creo que sí, una vida de mierda. Su viejo le pegaba, le hacían bullying en el cole, no sé qué tenía en la cabeza, yo creo que estaba El ya para amigo del meterse un padre balazo. le rascaba la oreja. Sí, sí, lo violó el amigo de su viejo. Es suficiente, yo creo, ¿ah? Claro, pero ahí te cambias tú mismo, ¿no? Dices que nacer pobre es culpa de tus Claro, pues, viejos, morir por su culpa. Claro, pues, ¿por qué no pero cambias eso? hay gente que nace pobre y muere pobre porque no quiere cambiar, no quiere hacer nada en su vida. Entonces, ¿cuál es tu conclusión entonces? Mi conclusión es ¿Hazte chequear? ¿Hazte que nos chequear? sigan en Instagram. No, Vamos a ver, mentira, que... vamos a dar consejos Bueno, psicológicos. depende de cada persona, ¿no? O sea, no siempre tu infancia, por muy buena o muy mala que sea, va a definir lo que va a ser tú en un futuro, ¿no? Es Depende de cierto, cada uno ver lo que quiere hacer con su vida. es cierto. Échale ganas, mijo. Échale ganas, mijo. Bueno, entonces vamos a tirar la recomendación de esta semana, que va de la mano con el payaso Pogo. Y no, no es Chupetín Trujillo, así que guárdate ese ga. La recomendación es It, o Eso, ¿no? El payaso, a la película de Stephen King, este payaso que venía, ¿no? ¿Cómo era? Era un alien, ¿no? Que viene y se transforma en algo que, como que atracción de los niños, ¿no? Para poder comérselos y algo así. Bueno, esta A ver, película dice... está inspirada en los sucesos del payaso Pogo. Probablemente Lazy. ya la hayas visto, ya sepas qué es. Hay dos películas. Bueno, la antigua es una serie, de no sé cuántos capítulos consta. Y la de ahora son dos películas. Largas, eso sí. Pero, ahora con todo lo que te hemos contado, vas a poder ver la película de otra forma, con un tono distinto. Te va a dar más Al miedo. payaso, pues claro. Ahora va a ser un payaso, es decir, este payaso será payaso bravo, será payaso bueno.
Payaso farandulero. Voto mi ga, me guardo mi ga. ¿Tú qué dices? Bota tu da, bota tu da. ¿Y con eso cerramos? Con eso cerramos. Ni despedimos, solo el ya y ya está. Ya. Bueno, amigo, vota tu ga. ¡Ga! Es buena, es como el nuevo, como la liberación del 2020, ¿no? De todos huele a cuate. El chibolito. Claro, mira, hasta ha llegado a la farándula de las mamás, a tu tía, la Magali. ¿Ya no te acuerdas que salió? A mí nadie me va a hacer Ah, caer, se los digo ahora, ve Barney. No me van a decir, y yo voy a votar mi ga, ga. qué vergüenza esa tía. Sí, es lo que vende, pues, lo que vende ahora. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ha sido un formato un poco más corto, ¿no? Creo que por ahí media hora estamos tirando. Claro. Vamos a ver si esta le gusta más, ¿no? Si no, vamos a seguir intentando igual. Estamos en ensayo Bueno, y así no les error. gusten. Ah, entonces no les gusta. ¿Para qué estás haciendo entonces? Así no Juego. les guste. A mí me gusta y punto. A ver, apatías. Ya, vale. Para mí, para escucharlo, yo lo escucho todos los días. Todas las reproducciones que tenemos son mías. Ah, son tuyas nomás. Tú eres nuestro máximo apoyo, nuestro auspiciador y nuestras ganas de seguir adelante. Bueno, Efectivamente. amigos. Chao, amigos. Se cuidan. Chao, chao. Botan su ga. Ga. Ya.